Gloria al potente y hermoso Dios Todopoderoso, le damos la alabanza, le damos la adoración a nuestro Dios y Padre Celestial en esta maravillosa noche de gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Grande y majestuoso es el Señor. Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor Darío Forero que de Calarcá, quien Dios les bendice en el nombre de Cristo Jesús. A todos ustedes, a todos los hermanos aquí del eje cafetero, a todos los hermanos del Valle del Cauca, de la parte también de Cundinamarca, bueno, de todas las partes, regiones de Colombia, de Santander, de Bucaramanga. Bueno, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque también nos amplifican de por allá, de Ibagué. Bueno, qué bendición tan grande en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y del exterior, claro, bendecimos a los hermanos del exterior en el nombre del Señor Jesucristo. Sean ustedes bienvenidos. Una vez más les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que Dios les bendiga, les multiplique esas bendiciones que Dios sobre milagros y bueno, cualquiera, así sea por primera vez que llega a sintonía, a conectarse con nosotros, a recibir estas enseñanzas, a acompañarnos a este tiempo de gran bendición, a disponernos para que Dios bendiga cada vida, cada hogar en el nombre de Cristo Jesús, para que Dios se glorifique en cada uno de nosotros, para que recibas milagros maravillosos, para que compruebes la gloria de Dios, para que recibas del Rey del cielo y de la tierra grandes y potentes y maravillosas bendiciones, para que comprobemos la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Dios tiene voluntad maravillosa para nosotros. Dios tiene voluntad poderosa para nosotros en el nombre del Señor Jesucristo, y que toda obra del diablo se destruya en tu vida y que todo azote de tinieblas y todo tormento y todo lo que está afligiendo tu vida, todo lo que esté causando circunstancias adversas a lo que Dios desea que esté bien, que estemos bendecidos en los hogares, todo cualquier tipo de circunstancia, Dios sea glorificándose en sus vidas. Anhelamos y deseamos que eso ocurra en ti como el Señor ha venido obrando en nosotros y aún mucho más, aún cosas mayores Dios pueda obrar en cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Así que vamos a dar inicio a este tiempo de bendición, este culto en casa, hogares en las manos del Señor, hogares de fe, hogares de poder, hogares de unción, hogares del Espíritu Santo de Dios, hogares de humildad, de mansedumbre, hogares de provisión, hogares de emprendimiento, hogares que salen adelante, hogares que son unidos con el poder del Señor, hogares de amor, bendición tan preciosa y maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a orar, acompáñenme a orar para recibir la palabra del Señor, porque hoy estamos culminando. Hoy básicamente ya nos quedan las últimas cualidades que debe tener un administrador o un servidor de Dios, del Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Padre Celestial, eterno Rey del cielo. ¿Y por qué son importantes esas cualidades? Son demasiado importantes por lo que estas cualidades, cuando una persona empieza a desarrollarlas, cuando una persona empieza a manifestar estas cualidades, Dios le va a ir prosperando mucho más. Es que es muy importante por la que Dios va a confiar en nosotros y nos va a dar más prosperidad. Es muy importante. Acuérdense que la palabra de Dios habla de que cuando el apóstol Pablo lo manifestaba, que mientras el heredero sea un niño, o sea, que ande todavía como en cosas de la carne, todavía en esa vieja naturaleza, todavía como muy enredado en esas cosas. Pero por eso Pablo también se lo dijo a Timoteo, a Tito, que tenían que crecer, que tenían que avanzar para poder recibir mucho más bendiciones, tener más capacidad de bendecir, que nuestro Dios y poderoso Salvador nos bendiga, nos prospere en el nombre de Cristo Jesús. Así que cuando seamos mejores administradores en nuestro hogar, administrando a nuestros hijos, administrando a nuestra esposa, sea el hombre, o administrando el cónyuge, o administrando las finanzas, administrando el empleo, la empresa, bueno, en todas las áreas tenemos que ser esos administradores como lo vimos desde el comienzo de esta enseñanza. Somos el comienzo de esta serie. Entonces debemos entender que somos administradores y siervos del Señor de todo, porque acuérdense que vimos que Dios es el dueño de todo y todo nos lo ha dado el Señor, todas las cosas, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, nuestros hijos, esposo, esposa, tíos, primos, padres, todo tenemos que ser buenos administradores
en el nombre del Señor Jesucristo. Y también eso tiene que ser administración, claro, guiar unos hijos y que uno sean de elección. Bueno, es ser que un padre fue buena, administró bien a sus hijos, que realmente tiene a su esposa bien, ese esposo también está bien, quiere decir que ese cónyuge es un administrador muy bueno de ese hogar, de esa relación, de esa persona que Dios le ha entregado, porque Dios es el dueño de todo. Entonces, la administración ya sabe muy bien que está hablando de todas las áreas y vemos esas cualidades que debemos tener, que debemos nosotros tener esas características, esas cualidades que debe tener un buen administrador para que sea buen administrador, catalogado por Dios como buen administrador y fiel al Señor. Y Dios le va a poner en mucho más, Dios le va a dar mucho más. Por eso dice que es en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Por eso es muy importante ser buenos administradores y fieles al Dios Todopoderoso. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos la gloria a ti, te damos la alabanza y la adoración a tu santo nombre, poderoso Salvador. Te adoramos y te bendecimos, Santo Padre. Adoramos y bendecimos tu santo y poderoso nombre, bendito Dios del cielo. Derrama esas bendiciones, Señor, que solo tú sabes hacer, amado y glorioso Dios. Derrama esas bendiciones gloriosas y maravillosas en cada uno, Señor. Háblenos del entendimiento, enséñanos, capacítanos. Aquí estamos, Señor, aprendiendo de ti. Necesitamos aprender de ti. Al dador de la vida, al que creó todas las cosas, Señor, al Dios soberano, bendito del cielo, que debemos agradar, Señor, porque tú nos creaste, porque tú nos bendices, porque queremos tu bendición, porque dependemos de tu bendición, Padre amado. Así como un hijo depende de su padre, Señor, también nosotros dependemos de ti, porque tú eres nuestro Padre Dios. Señor bendito Dios del cielo, te pedimos que tú obres, Señor, en nosotros, ayúdanos, capacítanos, enséñanos, papá, como ese buen Padre que tú eres, danos esa sabiduría, Señor. Danos esa inteligencia, bendito y hermoso Padre, y que ninguna obra del diablo, nuestro adversario, Señor, se pueda aprovechar de nosotros, Padre. Que ningún adversario de nosotros se pueda alegrar de nosotros, bendito y hermoso, Rey del cielo y de la tierra. Por eso te pedimos, Señor, que tú rompas, Señor, que con el poder y la autoridad que tú nos das, Señor, Padre amado, nosotros también declaramos destruir toda obra del diablo y la tiniebla, toda inmundicia demoníaca, satánica, Señor, toda oposición, toda circunstancia, Señor bendito, que haya venido a nuestras vidas, Señor Padre amado, bendito Dios del cielo, para oprimirnos, para deprimirnos, para causar circunstancias terribles, Señor, sea destruida en el nombre del Señor Jesucristo, que seas tú ayudándonos y de una manera gloriosa, como solo tú lo sabes hacer, Dios soberano, obrar, resolver, Señor, actuar, bendito Dios, interviene, Padre de gloria, en cada circunstancia, en cada situación, papá. Damos la gloria a ti, Rey soberano. Damos la alabanza a ti, Dios maravilloso y eterno Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea tu glorioso nombre, Padre. Bendito y exaltado sea tu precioso y maravilloso nombre, glorioso Salvador. Te adoramos y te bendecimos, Papá Santo. Oramos y bendecimos tu santo nombre, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Padre de gloria. Gracias, Padre hermoso, bendito Salvador. Te adoramos y te bendecimos. Háblanos, enséñanos, capacítanos, Señor. Danos más de ti, Papá Santo. Fluyan milagros en tu presencia, Señor. Señor, ven y venga tu reino, Señor, en cada hogar, en cada día. Establécelo, papá. Establece tu reino de gloria. Establece tu protección divina, papá. Toda tu gloria con tu esplendor maravilloso, Padre Santo, acobíjanos bajo tus alas, Señor. Queremos morar bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Queremos vivir. Tú eres nuestra habitación, papá. Tú eres nuestro alto refugio, nuestra morada. Por eso te amamos, oh Dios bendito y hermoso Dios, porque tú nos has amado tanto, Señor, con ese amor tan glorioso y maravilloso que nos has perdonado todos los pecados, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres glorioso, Dios del cielo. Padre, gracias, Señor. Bendito y amado Salvador, te adoramos. Amado y glorioso Rey del cielo, te exaltamos, Señor. A ti toda la gloria, mi Rey. A ti toda la honra, mi santo y glorioso Salvador. Gracias, bendito Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Les bendecimos. No nos cansamos de bendecir. Hay que sembrar bendiciones. Así que bueno, yo sé que son buena tierra para que las bendiciones de Dios se multipliquen en cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Bien. La cualidad última que veíamos, la enseñanza anterior, era la número 19, que hablaba sobre, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que hablaba que sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón porque emana la vida. Así que veíamos que nuestro corazón debe estar guardado sobre cualquier cosa de valor que podamos tener nosotros para guardarla. Si nosotros guardamos y atesoramos las cosas, cuidamos las cosas, le damos su posición a cada cosa de alto valor,
aún sobre la máxima cosa que tengamos de valor, Dios nos dice que nuestro corazón tiene que estar por encima de todo eso. Si hay algo que tenemos que guardar, que valorar, que custodiar, que cuidar en nuestro corazón, nuestra alma, y mantenerla en la posición como Dios lo quiere, limpia, sana, libre en el nombre de Cristo Jesús. Así que por eso guardar nuestro corazón, guardar nuestros sentidos, protegerlos de no ser seducidos por el enemigo, de no caer en tentación, eso es guardarlo. También de que cuando de pronto alguien te ofende, tú no permites que esa ofensa te lastime el corazón, te hiera. Eso es guardar el corazón. Todas esas cosas son guardar el corazón, no dejar contaminarla porque un chisme, por una murmuración. Eso es guardar tu corazón y no permitir que empiece a reaccionar de una manera equivocada o a sembrarle una cizaña, una envidia, a sembrarle una duda, una incredulidad. Todas esas cosas. Mire muchas veces cuántos problemas en el hogar hay a veces porque una persona con mala intención sembró una cizaña en esa esposa. Ah, mire que su esposo con que yo no sé qué, con que yo no sé cómo, y para aquí y para acá. Y resulta que lo que hizo fue, y la persona recibió eso y después empezó con celos, con cosas, y eso no infundadas correctamente por una sospecha de alguien, o por un malentendido, o por una mala actitud de alguien, simplemente por querer hacer esa cizaña, traer discordia. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó cuando la persona reaccionó de esa manera? No guardó su corazón. Entonces, por eso es muy importante guardar nuestro corazón porque es fundamental, porque de ahí depende nuestra vida. Por eso dice, de él mana la vida, nuestra vida. Si el corazón está guardado, la vida de esa persona va a estar bien. Porque conforme la persona hay en su corazón y conforme la persona piensa, así es la persona, así va a ser la persona. Entonces, por eso es muy importante guardar ese corazón. Si una persona tiene amargura en su corazón, pues obviamente eso le va a amargar la vida. Sí, va a tener su vida, no una vida buena, porque eso de ahí mana la vida, de ahí viene la vida. Entonces, dependiendo esa condición del corazón, por eso es muy importante guardar nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús nunca dejó que su corazón se contaminara con odio, con resentimiento, a pesar de que las personas no le pagaran bien al Señor Jesús, a pesar que lo maltrataran, a pesar que lo injuriaran, a pesar de cosas tan terribles al Señor Jesucristo que lo trataron en una condición tan tremenda. El Señor Jesús le trataron como si fuera el diablo, como si fuese un hijo del diablo, lo trataron de esa manera al mismo Señor Jesús. Y él, sin embargo, no dejó que esas ofensas le llegaran a su corazón. Por eso él pudo decir a lo último, cuando ya culminó la obra tan preciosa por nosotros en la cruz, él pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, él nunca guardó, él no dijo, no, eso no se merecen, Padre, sí, arránquelos de esta tierra, no se merecen ni que yo muera por ellos en la cruz, no se merecen ni ser libres, mire, no me aceptaron, me despreciaron, me maltrataron, me golpearon, mire lo que me dijeron, me ofendieron. No, él guardó su corazón. Él guardó su corazón. Y mire cuando, por ejemplo, una mujer se le presentaron desnuda o semidesnuda porque fue tomada en el acto de que estaba haciendo esta mujer de fornicación, de adulterio, y la trajeron a Jesús. Mire que el Espíritu Santo, obviamente, él, conociendo todas las cosas, le advirtió y ni siquiera la miró, bajó su mirada a tierra y no la miró. ¿Por qué? Para guardar su corazón, para guardar sus ojos, de que el enemigo no vaya a meterle una imagen ahí, empieza después más adelante la codicia, empieza más adelante los deseos carnales, más adelante a hacer cosas de las pasiones, porque guardó su corazón. Por eso es muy importante guardar. Mire, Eva no guardó su corazón y cuando hablamos de guardar su corazón, está hablando también de guardar los sentidos, la vista, los oídos, la boca, eso es guardar nuestro corazón porque por ahí entran muchas cosas a nuestra alma, por los ojos entran muchas imágenes a nuestra alma, por los oídos entran palabras a nuestra alma. Sí, entonces por eso es muy importante. Entonces es muy importante nosotros entender que hay que guardar nuestros sentidos. Por eso la Biblia dice que Eva, sus sentidos fueron extraviados de la fidelidad a Dios. Y hoy vemos hoy en día hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, mucho cuidado con las redes sociales que en cualquier momento pueden pasar una imagen tremenda. En televisión puede estar viéndose un programa sano y mandan una imagen demoníaca terrible. Hasta para ver de pronto un deporte pasan una propaganda con mujeres medio desnudas y un poco de cosas, y incitándole o la inmoralidad sexual, y la persona sin darse cuenta
ve esas cosas y sin darse cuenta va el subconsciente y tiene un proceso. Ese proceso lo estamos viendo en guerra espiritual, ¿no? Mañana tenemos viernes de guerra espiritual. Ese proceso que viene el alma a contaminar a la persona, todas esas cosas, una palabra que alguien escucha, si sea un rechazo, sea un repudio, una palabra de odio, en fin, cualquier cosa de esas de ira, y eso no guarda su corazón y eso entra a la persona y le va a empezar a contaminar y le abre la puerta a demonios. Entonces, mire que tan tremendo, por eso es tan importante guardar el corazón en el nombre del Señor Jesucristo, que cuando salgamos a la calle, que cuando salgamos a cualquier lugar, Señor, guarda mi sentido, me lo limpio con la sangre de Cristo, Señor, va a guardar mi corazón, Señor, guárdame de andar mirando cosas que no debo mirar o que el enemigo le quiere incitar, porque hoy en día Satanás lleva a las personas a vestirse de una manera inmoral, de seducción, de invitación a la sexualidad por su manera de vestirse, por su manera de comportarse, de insinuar cosas. Hoy en día el mundo se vive en todo eso, en un descaro tremendo. Entonces ya no se vive con decoro, ya no se viste con honestidad, ya no hay respeto. Entonces ya no hay todas esas cosas y porque así el enemigo ha llevado la cultura a este mundo y la moda de las personas. Entonces hay que guardar nuestros sentidos para no ser extraviados, hay que guardar nuestro corazón para no ser contaminado con codicia, con avaricia, con adulterio, con fornicación, con envidias, con muchas cosas. Hay que guardar nuestro corazón, hay que guardarlo de todas esas cosas en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, eso lo veíamos para la gloria de Dios, hay que guardarnos en nombre de Cristo Jesús y eso es un buen administrador. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros tenemos todas esas cualidades, Dios nos puede bendecir mucho más a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a implicar, vamos a dar, vamos a llevar a las personas que estamos administrando, ya sea nuestros hijos, ya sea nuestro cónyuge, y va a ser una gran bendición esa persona. Y Dios le va a poder confiar mucho más bendiciones a esa persona porque está siendo un buen administrador, porque así va a educar sus hijos, así va a llevar su hogar, así va a dar testimonio esa persona. Por eso vimos que cuando empezamos esta serie también hablamos la palabra del Señor, que el apóstol Pablo también habla en los Corintios que ténganos por los hombres por administradores del Señor, que nos tuvieran por esa condición maravillosa de ser administradores del Rey del cielo y de la tierra en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces mire qué bendición tan gloriosa y tan maravillosa en el nombre de Cristo Jesús, lo habla también la palabra en Hebreos. Entonces vemos esa gran bendición. Así que vemos que una persona tiene que guardar su corazón. La número 20, cualidad número 20 es ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios. Ser agradecidos es una condición que debemos tener en el corazón de un buen administrador. Una cualidad que debe tener, ser agradecido. Porque así de esa manera la persona va a poder estar contenta, con gozo, sea con mucho, sea con poco, con lo que tenga. Por eso vimos que cuando el Señor le dio a uno 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, mire que a otro le dio un talento, pero mire que el de un talento no fue ni agradecido ni valoró esto. El de 2 entendió, dijo, bueno, tengo 2, pues soy agradecido con estos 2, voy a hacer lo mejor con estos 2 que tengo. El otro, obviamente, tengo 5, voy a ser agradecido con estos 5. Entonces, ser agradecido con el Señor con lo que tengamos. Qué bendición tan grande. Así tengamos poco, mucho, administremos bien y seamos agradecidos con Dios en el nombre de Cristo Jesús. Tengamos finanzas altas, ¿no? O finanzas medias. No, mire, no tengamos por qué, porque cuando una persona es agradecida, es alegre. Cuando una persona es agradecida, no tiene amargura en su corazón, no tiene envidia. Porque hay personas que por la amargura, por la envidia, por la soberbia, por el orgullo, ni disfrutan lo que tienen y siempre están deseando tener cosas y no agradecen nunca lo que tienen ni disfrutan lo que tienen, porque siempre están anhelando y deseando que alcanzar otras cosas y piensan que cuando tengan eso sí los va a llenar y tienen eso y ya se les pasa la fiebre, ya se les pasa las ganas, ya se les pasa las cosas, ya se les pasa el entusiasmo y resulta que ahora quieren otra cosa porque no son agradecidos ni disfrutan lo que tienen, ni se dan cuenta lo que tienen, los tesoros que tienen. ¿Por qué? Porque no son agradecidos, por eso no son contentos ni con gozo. Qué lindo ser agradecidos por el Señor, ser agradecido en todo para la gloria del cielo, de eterno Rey del cielo. Entonces una persona que sabe que ha sido favorecida, que ha sido bendecida, en el nombre de Cristo Jesús, es ser agradecido por el Todopoderoso, ser agradecido con esta tierra, con todo lo que Dios nos ha dado, es una gran bendición, un corazón que realmente va a dar gracias, va a ser agradecido con todas las cosas, ser agradecido con lo que hace la otra persona.
sea mucho, sea poco, pero le agradece. Esa es una gran bendición tan hermosa en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, lastimosamente, en el argot popular habla de que una persona ya cuando pierde algo que sí tenía, no lo valoró y después ya está sufriendo cuando lo perdió porque no agradeció, no vio la condición que tenía. Entonces, tenemos que ser agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret con lo que tenemos y así ser una gran bendición para la gloria de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Veamos la primera carta de Timoteo, capítulo 1. Primera carta de Timoteo en el nombre de Cristo Jesús. Vea esta gran bendición en el nombre de Cristo Jesús. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Mire lo que el apóstol Pablo habla en el versículo 12. Mire cómo empieza esta gloriosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Doy gracias al que me fortaleció, mire, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, mire, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, el apóstol Pablo da lo que dice acá, el versículo 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante y se fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo está diciendo, yo soy agradecido con Dios, estoy agradecido con el Señor por haberme rescatado del pecado, por haberme dado el privilegio de servirle ahora y ser administrador del Señor, por darme ahora todas estas cosas y administrarlas para su gloria y para su honra, por tener el privilegio de que ahora puedo hablar con Dios, orar con Dios, Él obrar en mi vida, ser libre del pecado cuando ni merecía ni siquiera nada y ni siquiera le daba gracias a Dios. Antes muchas veces nos quejábamos, todo lo contrario, hacíamos a quejarnos muchas cosas. Entonces, ahora el apóstol Pablo dice, ahora yo soy agradecido con el Señor, soy agradecido por Dios, por esta vida nueva, por esos milagros tan hermosos. Mire que es tan tremendo en las personas que manifestamos no ser agradecidos. Dios aún lo usamos para que Dios nos dé un milagro y ni siquiera le damos gracias a Dios, o si le damos gracias, después nos vamos con el milagro para el mundo otra vez, la persona se va, perdón, nosotros no, la persona se va para el mundo otra vez, la persona vuelve otra vez, no es siendo agradecido. Por ejemplo, un hijo que no valora lo que el padre ha hecho durante su vida, pero porque no le dio un último capricho, entonces ya se disgustó, ya se enojó, ya se fue, entonces lo usó como excusa, si el enemigo lo apoyó para que se fuera a las drogas, al alcoholismo, porque no vio todo lo bueno, sino vio solamente una cosa mala. Eso es no ser agradecido. Por eso una persona que es agradecido va a ver siempre lo bueno, va a valorar más lo bueno que lo malo. Eso es una persona agradecida. Entonces, esa es una gran bendición maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo. Si fuésemos bien agradecidos, no tuviéramos en cuenta tantas cosas malas, viéramos las cosas buenas también, miráramos las cosas realmente que hemos recibido. Mire cómo el pueblo de Israel no fue agradecido con el Señor y apenas cuando les decía, cuando Dios les bendecía, wow, Cristo estaban con Cristo, wow, ¿dónde te ponemos, Señor Jesús? Wow, qué bendición porque nos dabas pan, porque nos hacía milagros, porque nos libertaba del azote. Pero cuando el Señor Jesús les decía, obedecer, mira, hagan esto, vea, yo soy el Hijo de Dios, ay, ya eso les parecía muy duro, muy tremendo y ahora queremos matarlo, queremos apedrearlo, queremos crucificarlo. Eso es no ser agradecidos con lo que el Señor ha hecho con nosotros o con una persona ha hecho con nosotros, porque más se tiene en cuenta las cosas terribles. Mire un joven, por ejemplo, en la ilustración que estoy hablando en el hogar, un joven que si no fuese por su padre, por su mamá, así lo que haya sido o el esfuerzo que ha tenido, la falencia, la faltante, como dice el apóstol Pablo aquí, los pecados y errores que haya tenido, pero por lo menos por esa mamá y ese papá está aquí en esta tierra. Por lo menos si ese papá o esa mamá no le hubiese cuidado desde bebecito, si hubiese muerto, porque un bebé solo se muere, no es capaz ni alimentarse ni aún ni asearse, por lo cual se enferma hasta una infección. Pero y que pudo estudiar y que pudo, ¿cuánto vale el estudio? ¿Cuánto vale levantar un hijo? ¿Cuánto vale ese esfuerzo? ¿Cuánto vale dejar muchas cosas por ese hijo? Pero cuando ya está jovencito, el enemigo le pone ínfulas, le pone cosas y ya empezó la rebeldía, la desobediencia y más si no me dan algo, entonces ya mejor dicho me voy y trato a todo mundo mal. Es una persona que está manifestando que no es agradecida porque no está valorando todo lo que le han hecho, todo lo que le han dado, todo lo que le han esforzado, todas las cosas buenas que ha recibido. Sí, de pronto ha recibido cosas malas también, sí, pero una persona agradecida valora más las cosas buenas que las malas.
Entonces es una persona agradecida, es una gran bendición, una alegría del corazón, en un corazón alegre no entra la tristeza, obviamente, no hay amargura, no hay resentimiento, es una gran bendición. Y aún no se envejecen sus huesos y aún enfermedades no entra la persona, porque mire qué tremendo es eso, no viene en ira, no viene en contienda, una persona agradecida. Entonces, es muy importante ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos con todo, así sea, tengan falencias o no tengan falencias, porque ¿quién es perfecto? Solo Dios es perfecto. Nosotros vamos por el camino de perfección, pero mire, que no éramos nada y gracias a Dios vamos por el camino de perfección. Antes ni siquiera estábamos en el camino de perfección. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, ¿quién era yo? ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un tremendo pecador como tú y yo, como nosotros, como cualquiera de nosotros. Pero mire que el apóstol Pablo y todos los apóstoles y todos los seres, todas las personas que vemos en la palabra del Señor, el único que nació sin mancha, inmaculado, sembrado por el Señor, fue obviamente el Señor Jesucristo. Y como Dios formó a Adán, que lo formó sin pecado. Entonces, mire, pero el Señor Jesucristo vino de la esencia de Dios directamente. Entonces, vea qué condición, de resto nadie más, nadie más, nadie más, solo estos seres. Entonces, vemos qué condición tan tremenda nosotros tenemos que tener en el corazón. El hombre no tiene que ser agradecidos. Hoy en día sería una gran bendición ser agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Ser agradecidos por el esfuerzo que así una persona haga un esfuerzo y de pronto él pensó y no le salió de pronto, no le salió ese negocio, no le salió ese proyecto, no le salió eso como pensaba, pero aunque sea trató y se vio la intención del corazón de querer hacerlo bien, de querer hacer las cosas correctas, no le salió las cosas, no le salió como pensaba, pero por lo menos se esforzó a querer hacerlo. Otra cosa que de plano desde el comienzo ya no haya querido hacer nada, entonces obviamente no se le ni el esfuerzo. Vamos a agradecerle ahí si no hizo nada bueno, ni intentó por lo menos hacerlo bueno, así no le haya salido bien. Entonces, mire, qué bendición tan grande ser agradecidos. Ser agradecidos es una gran bendición preciosa y maravillosa. Además, que es un mandamiento de Dios. Vea lo que dice la carta a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que es la voluntad de Dios, es un mandato del Señor Dios Todopoderoso que seamos agradecidos, mire, en todo seamos agradecidos. Aún ya estando en el Señor Jesús, es tan tremendo nosotros alguien cómo puede pensar que si una persona está pasando un momento difícil, cómo dar gracias por ese momento difícil. Pero sabe que sí, sabe que aún por una persona de pronto que nos ofende, de un enemigo nuestro, de alguien de esa condición, sabe que también hay que darle gracias. Algo que el Señor, yo meditando en el nombre de Cristo, soy en el ayuno que hoy venimos y empezamos en el nombre de Cristo Jesús en este día precioso, que es un ayuno que estuvo maravilloso esta mañana, de verdad que nos deleitamos y me alegra mucho por tantas bendiciones. Mañana seguimos en el segundo día de ayuno, ayuno precioso en el nombre de Cristo Jesús, que de una bendición tan extraordinaria que nos deleitamos de 9 a 12 del mediodía. Por eso a la 1 de la tarde no estamos emitiendo por esta semana el programa Tesoro Eterno, porque estamos en ese ayuno en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, mire que aún por esa persona, ¿por qué? Porque esa persona Dios la usa para moldearnos a nosotros. Mire lo que dice Romanos, dice que todas las cosas a los que aman al Señor nos ayudan para bien, todos conforme a ese propósito somos llamados. Entonces Dios va a usar eso para moldearnos y formarnos mejores a nosotros a veces para despertarnos, a veces para levantarnos, a veces para que nosotros nos despertemos y bueno, vamos bien, vamos a esto que es lo que pasó aquí. Entonces, aunque sea esas cosas, Dios usa esas cosas para hacerlo. Mira qué tremendo es eso. Mire, que Dios aún usó el pecado no tiene nada bueno, pero el pecado, nosotros vivimos en pecado y Dios nos permitió vivir en pecado y no vivimos nada bien, claro, pero eso nos lleva a nosotros a aprender a que no queremos ya vivir en pecado porque no está bueno, porque no nos fue bien, porque es tremendo. Entonces, mire, ser agradecidos con Dios en todo, porque Dios usó eso para que eso haga de nosotros personas que realmente queremos andar mejor con Dios. Queremos ser mejor. Entonces, qué bendición. Aún esa persona que nos hace esas cosas que para nosotros humanamente no está bien, pero ser agradecidos con Dios. Debemos agradecerle al Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús. Darle gracias a Dios en todo.
ser agradecidos con todo en el nombre del Señor Jesucristo. Sean cosas buenas o sean cosas malas, la gloria sea para Dios, pero para nosotros siempre esas cosas, aunque no sean muy buenas, aunque sean malas, para nosotros va a ser de gran bendición porque Dios la va a convertir en bendiciones para nosotros. Entonces, qué bendición tan grande. Si no hubiesen problemas o dificultades, no nos esforzaríamos. Si no hubiesen milagros que pedirle al Señor, entonces no clamaríamos a Dios ni lo buscáramos tanto. Entonces, mire qué tremendo, qué tremenda bendición. Aún esas cosas, esos problemas, esas circunstancias, hay que darle gracias a Dios por todo eso. Hay que darle gracias al Señor por esta cosa, porque Dios se glorificará grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Dios dice, el Señor Jesús lo manifestó, bendecir a sus enemigos, amarlos, amarlos al que les hace el mal, al que les hace el bien, amarlos en nombre de Cristo Jesús. Dios juzgará ya cada cual, ¿no? Dios obrará cada cosa, Dios le hará el pago a cada uno, Dios hará justicia. Obviamente eso lo dejamos en la mano del Señor, pero lo que somos nosotros, amarlos y ser agradecidos porque a través de esas personas Dios nos va a moldear a nosotros, las va a usar para ayudarnos a despertar, a levantarnos, a decir, bueno, vamos a pelear la batalla de la fe, no nos vamos a dejar, esta es cosa y lo otro, vamos para adelante, si es el enemigo, si es una brujería, vamos a meterme con Dios. Mira qué tremendo. Entonces, ser agradecidos en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de nuestro Dios todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra. A veces, que mire, ese hijo es tan tremendo que es muy rebelde, muy desobediente. Ese hijo lo quiero hasta cambiar porque es tremendo. O ese esposo o esa esposa. Seamos agradecidos con Dios porque a través de eso es que llegamos a los pies de Cristo. A través de eso es que nosotros nos metimos a orar, a ayunar, a buscar del Señor, a ver la gloria de Dios, a que salga de nosotros ese hombre, esa mujer valiente, forzada y a pelear la batalla de la fe. Entonces, mire, ser agradecidos en todo. Entonces es una gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. De pronto también a través de eso Dios le moldeó el carácter, le quitó el orgullo, le quebrantó cosas. Entonces ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos en todo, para la gloria del Rey del cielo y de la tierra. Y por eso en la carta a los Colosenses, también en el capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo lo manifiesta hablando esta gloriosa bendición que el Señor nos regala. Dice así en el versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, y sé agradecidos. Fuimos llamados para la gloria de Dios. Fuimos llamados a esas grandes bendiciones, por lo cual hay que ser agradecidos con el Señor, agradecidos con el Rey del cielo y de la tierra, en el nombre potente y maravilloso de nuestro glorioso y potente Salvador, el Señor Jesucristo. Así que, mire, qué bendición tan gloriosa y tan preciosa. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, y ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con el Dios Todopoderoso en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad que hay que agradecer por todo? Porque realmente Dios nos ama mucho. Y todo lo que Dios nos ha dado es una gran bendición, es una gran bendición. El enemigo ha querido verlo como maldición, no, son bendiciones. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro cónyuge, todo lo que tenemos es una gran bendición, por lo cual tenemos que ser agradecidos con Dios y que fluya esa gran bendición del Señor en nombre del Señor Jesucristo. Así que esa es una preciosa bendición. Cuando somos agradecidos vamos a cuidar también lo que Dios nos ha dado, porque estamos agradecidos, cuidamos, valoramos. Eso es ser agradecidos con Dios. Es agradecidos en todo en el nombre de Cristo Jesús. Otra condición, otra cualidad, que es la número 21, ya estamos llegando a la recta final, ya las últimas, ya en el nombre de Cristo Jesús, de estas cualidades maravillosas, y es la humildad. La humildad. En la humildad obviamente no hay soberbia, no hay altivez, no hay orgullo, y la humildad correcta es que va ligada de la obediencia, de humillarse, a someterse a la autoridad, a la voluntad de Dios, a rendirnos al Señor. Por eso la humildad tiene que ver eso con adoración a Dios, con un corazón humilde, es un corazón obediente. Nosotros aprendimos mal y nos enseñamos de una humildad, una falsa humildad, y catalogamos y asociamos la humildad con la pobreza. No, la humildad no tiene que ver nada con la pobreza, no tiene que ver absolutamente nada. Y por eso hay muchas personas que hablan, ay, mire, esa persona que es bien humildecita, que es bien humilde, ese barrio por allá de estrato cero que es bien humilde. No tiene que ver nada con la humildad, no tiene que ver nada, la humildad tiene que ver con obediencia, tiene que ver con adoración a Dios, tiene que ver con personas que no haya orgullo, soberbia, altivez. Eso es un corazón humilde, que obedece, que se somete. Entonces, que obedece, practica la obediencia. Eso es la humildad.
permanece la humildad. Entonces vemos que hay personas muy pobres en el sentido de que no tienen condición económica de poder adquisitivo, pero son bien orgullosos. Y así que delante del Señor, eso no es humildad. Dios no nos enseñó esa humildad y ese significado de humildad se adquirió obviamente en el mundo, se adquirió en todas cosas y nos dieron a entender una falsa humildad y asociar la humildad con la pobreza. Pero no es para eso. La humildad no es eso. La humildad no es eso. Por eso, a través de esa mala enseñanza, ¿cuántas personas han sido despojadas? Vean, hay que ser humilde para entrar del cielo. Entonces, los ricos despójense del dinero para que sean humildes, porque hay que hacer un voto de pobreza y eso Dios lo va a bendecir y lo va a llevar al cielo. No, no, eso es una mentira. La humildad no significa eso. Veamos la palabra del Señor. Por eso, si vamos a la Biblia, la palabra del Señor, el Señor Jesucristo siempre manifestó, obviamente Dios es el dueño del oro y la plata, entonces, ¿qué decíamos del Señor? ¿Qué podemos decir de Dios? Es el dueño de tantas riquezas. Entonces Dios no es humilde porque es el dueño de tantas riquezas. Entonces Dios tiene que despojarse para ser bien humilde. No, mire el Señor Jesús cómo sostenía a todos, el Señor, vea, cuando estaba el Señor Jesús, en el tiempo de la época del Señor Jesucristo, en los judíos, solamente trabajaban los hombres. Las mujeres no trabajaban ni había trabajo para ellas, máxime cuando estaban bajo el gobierno romano. Y no había toda esa condición que vemos hoy en día en cuanto a los empleos, fábricas, todas estas cosas, no lo había. Así que los hombres es la que hacían su labor y labores del campo, por lo general, labores de pesca, cosecha, todas esas cosas es lo que ellos se defendían, haciendo labores a los romanos, sirviendo a los romanos. Entonces, los hombres eran los que trabajaban, las mujeres no trabajaban. Así que cuando los discípulos decidieron seguir a Jesús, cuando el Señor los llamó, entonces ya sus familias quedaron sin alguien que les trajera el sustento diario, que eran los hombres. Así que, ¿cómo creen que se sostenían esas familias? Pues la sostenía el Señor Jesús. Dios los bendecía. Por eso tenían un tesorero que era Judas. Así que tenían grandes riquezas. Acuérdense que cuando el Señor Jesús nació, el Padre envió unos reyes, que no fueron tres, dice unos reyes, no dice la Biblia que fueron tres ni los nombres de esos reyes, dice que fueron unos reyes que vinieron cargados con grandes cargamentos de camellos, de oro, de mirra, de todas esas cosas. No era un puñadito ni un cofrecito, no eran camellados. Entonces era un desfile de camellos tan grandes que Herodes, que era el rey de ese momento, de esa región de Jerusalén, pensó que era para él, porque así se visitaban los reyes, y usted lo puede leer cuando la reina de Saba visitó a Salomón y viva todos los presentes que le trajo y cómo Salomón también le dio, porque así se visitaban los reyes, cuando se visitaban se daban presentes, pero no era un puñadito, no, ellos traían un camello, se imaginen cuánto puede cargar un camello. Entonces, y solo un camello, y ellos tenían varios camellos. Vemos cuando este hombre Naamán se le presentó al profeta, mire cómo se le presentó con grandes vestidos tan costosos, con joyas, porque eso tenían la costumbre de honrar. Entonces, vemos que el Señor Jesús cuando nació fue grande sus riquezas, porque es el Hijo de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios y hijos del dueño de la plata. Entonces, una cosa es el amor al dinero que lleva a la persona obviamente a la avaricia, a la idolatría, es otra cosa, pero la humildad no tiene nada que ver con el dinero y con la riqueza, no tiene nada que ver, no, es un concepto, un significado totalmente diferente. En nombre de Cristo Jesús debemos entender esta gran bendición. Así que por eso es tan importante entender esta gran y gloriosa bendición en nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vea lo que dice la palabra del Señor para la gloria del Rey del cielo y de la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Así que, viendo la historia, entonces en la historia habla de que esa religión de ese tiempo, en ese momento, lo que querían era quedarse con los bienes de las personas, de los ricos, de las personas que tenían grandes riquezas, grandes dineros, y entonces les hicieron pensar que esa era la humildad y que si tenían humildad iban al cielo. Entonces, ¿para qué? Para despojarlos del dinero, para despojarlos de esas cosas y entonces ellos tener todas esas prebendas y esos favores, obviamente, de obtener esas riquezas, y las personas daban esos votos para ganar su familia. Por eso habían como indulgencias, por ejemplo, que eran las personas ricas que, bueno, y si eso lo pueden leer ustedes en la historia ustedes pueden leer la historia sobre la religión, sobre la iglesia tradicional o del mundo, y vemos que
ciertos papas en su tiempo, cuando necesitaban recaudar dineros, ellos lo que hacían era sacar como hace el gobierno hoy en día, te van a exonerar los impuestos y todas las personas que quieran hacer esto, venga, traigan cierta plata y bueno, ya se van a liberar de todos. Entonces, eso hacían ellos con las indulgencias, sacaban un edicto, sacaban una carta y la pegaban en la iglesia, el cura lo declaraba y entonces decía que, bueno, vamos a hacer por este mes una promoción. Entonces, lo que traiga por tanto dinero, usted va a asegurar que su familia sea salva. Entonces, mire qué tremendo, qué condición tan terrible. Como de pronto hoy en día, alguno por manipular, también en la iglesia cristiana pueden haber, obviamente, pueden haber personas que por manipular, venga, traiga su diezmo para que sea salva la persona, venga, traiga su ofrenda para que sean salvos, venga, parte para que su familia sea salva. No, 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 eso no le va a la salvación. Los diezmos y las ofrendas son algo que tenemos que cumplir como obediencia a nuestro Padre, hablando del sistema financiero. Eso es mandato del Señor, pero eso no me va a salvar a mí. Yo conozco personas, mire, yo conozco personas que el Señor los toca, personas que Dios los prospera porque entendieron que a través del sistema financiero del Señor, de diezmar, de ofrendar, aunque no se congreguen en una iglesia cristiana, por la palabra dice, cuando yo siembro en buena tierra, voy a recibir recompensa del Señor, y cuando yo obedezco al Señor, Dios me va a bendecir porque estoy obedeciendo el mandato del Señor. Entonces, como él dijo, probadme ahora en esto, así yo no abro la ventana de los cielos y derramo bendiciones sobre ustedes. Entonces, digo, traer los diezmos a la poli, traer las bendiciones, y así yo no los bendigo. Entonces, hay personas que pueden diezmar, pero no quiere decir por eso que sean salvas, no, porque están viviendo de pronto de una manera terrible, porque no quieren saber nada del Señor. Por eso le digo, yo conozco personas y yo le he hablado a personas que lo buscan, el pastor, mire, es que yo siempre, yo no me congrego, yo no soy cristiano, yo no soy esto, yo lo otro, pero yo desde que empecé a diezmar con ustedes, yo empecé a sembrar, a ofrendar, yo lo mando y yo mando este diezmo, esta ofrenda y Dios me ha bendecido. Yo les digo a esas personas cuando me pueden encontrar, yo les digo, sí, yo oro por usted, yo le bendiga, pero la salvación, ¿qué? Pero la salvación, ¿qué? La salvación es más importante. Yo le decía a esa persona, mire, yo me acuerdo que yo delante del Señor en cuya presencia estoy, yo les digo, mire, yo prefiero enseñarle a usted la palabra de Dios, que usted se arrepienta, antes que los diezmos y las ofrendas, porque es la salvación lo más importante. Al otro vendrá por obediencia, por arrepentimiento. Pero no se quede entendiendo que solamente eso es todo. No, porque la salvación es otra cosa. Una cosa es esa bendición y otra cosa es la salvación. Y se lo digo tan claro porque el Señor así me lo enseñó a mí también tan claro. Cuando yo oraba por enfermos en el hospital, cuando yo oraba por personas y yo le reclamaba al Señor, ¿por qué no se sanó esa persona? ¿Por qué no recibió el milagro? Yo le decía, Señor, yo oré por esa persona y yo lo llevaba obviamente a que se arrepintiera, que recetara a Cristo en su corazón y después oraba porque Dios lo sanara. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué esa persona, después que estuvo en un hospital, una enfermedad terrible, se murió? O muchos se salvaban, muchos se hacían milagros, muchos Dios obraba milagros y qué bendición tan grande. Pero uno esperaba, porque la Biblia me dice que todos eran sanados, todos, y uno espera que todos sean sanados. El Señor quería enseñarme algo. Y él me dijo un día cuando yo le dije, Señor, yo no voy a orar por nadie, porque se sanan unos y otros no se sanan. Y tu palabra dice que se sanan todos. Entonces, el Señor me habló y me dijo, mira, es que yo amo la salvación. Yo vengo es a salvar al hombre. Yo vengo es a salvaros del infierno. Yo di a mi Hijo Jesucristo es para salvación. Porque en el infierno van a haber personas, y en el lugar de tormento están ahorita, personas condenadas con un órgano nuevo, porque ese órgano nuevo, ese milagro no los salvó a ellos, porque no se arrepintieron, porque no buscaron del Señor. Mire qué tremendo es eso. Yo lo entendí, ay Señor, perdóname, perdóname, ya entiendo. Entonces el Señor me decía, si yo le hubiese sanado a ese joven, porque yo oré por yo oré por ese joven, estaba bien enfermo, me dijo, si yo le hubiese sanado a él, si yo le hice el milagro de sanidad que tú me pediste y que oraste, él al otro día se hubiese levantado y hubiese corrido para el mundo con ese órgano nuevo que yo le hubiese hecho, y se hubiese perdido, pero por lo menos hizo la oración de fe y se arrepintió y fue salvo. Y hoy está conmigo. Entonces, mire, yo entendí todo esto.
Entendí esa bendición en nombre de Cristo Jesús. Entendí eso. Así que por eso me quedó muy claro y por eso tengo siempre claro en el Señor la salvación es lo más importante. Por eso le doy la gloria a Dios que el Señor me lleva a predicar su palabra y su verdad y Él es el que lo hace a través de este humilde o este vaso de barro. El Señor le plació por su misericordia y su gracia, solo Él le plació escogernos para servirle al Señor. Por eso hablo la verdad de Dios. Por eso hablo la palabra de Dios y le pido al Señor lo más fiel que sea. ¿Por qué? Porque amo la salvación, porque quiero la salvación para mí, para mi casa y para todas las personas como el Señor las quiere. Por eso hablamos la verdad y por eso no puede ser de pronto para muchos que les gusten muchas estas cosas, porque quieren escuchar palabras bonitas, lisonjeras, quieren escuchar muchas cosas de esas y eso hay mucha gente en el mundo predicando eso. Hay otros predicando por ganancias deshonestas y otros predicando por engaño. Satanás también usa y levanta a sus personas para engañar a personas. Por eso nosotros predicamos en la verdad, la santidad, la salvación, la bendición del Señor, porque es por salvación. Es por la salvación. Y que seamos bendecidos y prosperados y tengamos milagros, claro que sí. Lo creo en el nombre de Cristo Jesús y estamos orando y ayunando por eso. Pero la salvación es lo más importante. La transformación es lo más importante. Y para contarles algo en mi testimonio, cuando el Señor llegó a mi vida, eso fue lo que Él me dijo. Si yo amaba a mis hijos, Dios me preguntó que si yo amaba a mis hijos. Porque yo en ese momento estaba trabajando en 2 hospitales, en 2 clínicas, un hospital y una clínica, perdón. Y yo decía que que me mataba trabajando por mis hijos, porque yo podía trabajar bien divinamente en un lugar y tener tiempo para descansar. Pero yo decía, no, porque les voy a dar a mis hijos aún lo que yo no tuve, porque mis hijos vivan, mejor dicho, como reyes y yo con un sueldo, si es posible, yo se lo doy todo a ellos y para que ellos estudien. Y yo decía y me jactaba y decía, bueno, si es a mi hija cuando tenga 13, 14 años, vaya al colegio en moto, vaya al colegio en esto, y yo se la compro y le pagamos todas cosas y todas las cosas. Cuando el Señor llega a mi vida y me pregunta si los amo de verdad, yo le dije, Señor, claro, yo los amo, porque yo me mato trabajando por ellos, porque yo me esfuerzo por esto y lo otro, y todas esas cosas. Pero el Señor me dijo, eso no es amor, le estás dejando plata y maldiciones. Y así que yo lo entendí en el nombre de Cristo Jesús, yo le dije, ¿cómo así? Sí, ellos se van a perder de esa manera y tú también estás perdido. Si te mueres hoy te vas para el infierno y los estás arrastrando a ellos y a tu esposa, a toda tu casa. Y entonces yo le dije, ¿cómo así, Señor? Entonces entendí que eso no era amor. El Señor me dio a entender que eso no era amor verdadero. Eso no es amor de Dios. No es el amor verdadero y genuino. Entonces yo le dije, Señor, ¿entonces qué hago? Y fue donde me dijo que me arrepintiera, que le obedeciera al Señor, que cuando aquellos que obedecen al Señor aceptan a Cristo Jesús, son salvos, son bendecidos, creen en Cristo Jesús, será salvo tú y toda tu casa. Aquel que lo obedece al Señor es bendecido él y todas sus generaciones. 1000 generaciones son bendecidas. Contrario a las maldiciones que visita la maldad de los padres o los hijos, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen al Señor. Entonces yo dije, inclusive más que por mí, yo dije, Señor, entonces tengo que hacerlo más por mi esposa y más por mis hijos para que ellos sean salvos en el nombre de Cristo Jesús. Aun cuando de pronto yo no alcanzara, le dije al Señor, porque el momento obviamente era un niño todavía como soy, pero ignorante en las cosas del Señor porque apenas estaba empezando. Llegó Dios a mi vida. Yo dije, Señor, así que prefiero que hacer todo lo posible así que ellos se salven y que yo así no me salve, pero que salven ellos. Entonces voy a hacer todo por ellos. Y esa fue la intención del corazón que el Señor puso en mi corazón en nombre de Cristo Jesús. Y obviamente ya andando con el Señor, pues también amamos la salvación de todos, la mía y la de todos, en nombre de Cristo Jesús, porque Él vino a dar salvación a todos, el único mártir, el único que se entrega por los demás y puede dar su vida por los demás y salvarles es Cristo, no yo ni nadie. Entonces, esa es esa bendición tan preciosa y maravillosa que debemos entender. Y eso lo comprendí en el nombre del Señor Jesucristo. La salvación es lo más glorioso y maravilloso que podemos tener de parte de Dios Todopoderoso y Eterno Rey del cielo. Y por eso es lo más lindo que tenemos que entender, la verdad de la salvación. Volvamos al texto, aquí en Filipenses capítulo 2, en el nombre de Cristo Jesús, para ir culminando esta preciosa enseñanza, estas cualidades maravillosas. Y mira lo que es la humildad realmente. Dice, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si hay algún consuelo de amor, mire, si hay alguna comunión con el Espíritu Santo,
Si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo el mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime siendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria. Mire, antes bien, con humildad. Ahí vemos que, mire, lo contrario, ¿sí ven? Lo contrario es la vanagloria, la vanidad, el orgullo, la soberbia. Mire, mire lo que dice, humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Eso es humildad, eso es una persona humilde, cuando la persona puede tener inclusive el poder de obrar en contra, tiene la fuerza para ir en contra de una persona, pero por humildad no lo hace. No hace, no agrede, no hace esas cosas. Entonces, mire, eso es una persona humilde, esa es la humildad, mire qué tremendo es eso, que tiene a los demás como superiores. Eso es una persona humilde, se somete a las autoridades, es una persona humilde, es obediente, es humilde, esa es humildad, esa es la humildad. Es lo que estoy diciendo aquí. Así que, y mire el ejemplo que el apóstol va a poner, mire que está hablando de la humildad, y vea lo que dice acá, versículo 4 dice, no mirando cada uno a lo propio suyo, es por lo suyo propio, vea qué tremendo, es una persona humilde, mire, sino cada cual también por los de los demás, por los otros. Así que entonces ve el ejemplo que pone, cómo tiene que ser, dice, versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, vea lo que dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Esa es la humildad. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por el favor de otro. Eso es ser humilde. Eso es ser humilde en el nombre de Cristo Jesús. No es que se despojó de la... No, aquí dice que se despojó del poder que él tenía como Dios. Se despojó de esas cosas y no obró como Dios aquí en la tierra, ni se desquitó, ni obró, ni hizo cosas porque como Dios. Por eso él le dijo a Pedro, Pedro, ¿será que hace que yo no le pida a mi Padre 5 legiones de ángeles y destruya a todas esas personas que me quieran atacar? ¿Será acaso que Dios no tenía sus ángeles dispuestos a destruir las personas que tocaran o dijeran una palabra mala contra Jesús? Pero la humildad lo llevó a no hacerlo. Tenía el poder, pero no lo hizo. Humildad. Y obedeció mejor al Padre. Entonces, humilde, si el padre le dijo soporte, si el padre le dijo no responda mal por mal, si el padre le dijo eso, él lo hizo, eso es humildad, aunque tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Eso es humildad, mire. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, bendición tan grande, la verdadera humildad en el nombre de Cristo Jesús. Así que el 22, la característica 22, la cualidad número 22 es lleno de virtud. Y lo vimos que es una posición de hacer el bien a las personas, una excelencia moral. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, lo habla en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 5 al 7. En nombre de Cristo Jesús. Qué bendición tan grande y tan maravillosa. Porque Dios es bueno, grande y glorioso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué bendición. Segunda de Pedro Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, en el nombre de Cristo Jesús, versículo 5 al 7. Vea lo que dice la palabra del Señor para la gloria de Dios Todopoderoso y Eterno Rey del cielo. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadía vuestra virtud, a virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Dice, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, miren qué bendición tan grande en el nombre de Cristo Jesús, porque, perdón, espérate que está así, gloria a Dios. Entonces, mire qué bendición que empezar a añadirle virtud, que me quedé con la humildad, yo decía, no, virtud, sí, añadirle virtud, tenemos que hacer esa virtud, esa preciosa bendición de capacidad de poder producir el bien para una persona virtuosa, es aquello, eso el domingo lo tratamos, ¿no? Por eso no profundizo mucho, es una persona que tiene esa bendición de bendecir a los demás, una perfección moral, es una persona virtuosa, una persona que es de bendición para todas, tiene una virtud, es buena, tiene cosas muy favorables, por eso es una persona que tiene virtud. Por ejemplo, cuando se habla en el fútbol, uy, ese jugador es virtuoso, está hablando que ese jugador es superior a los demás, tiene cualidades que lo hacen destacar sobre los demás y cualidades buenas que lo hacen ser un buen jugador. Entonces, a eso me refiero con ser virtuoso.
Entonces, un esposo virtuoso es cuando es un buen esposo, que los de wow, y es que qué esposo, qué padre, qué tremendo. Entonces, es un hombre virtuoso, la mujer igualmente. Eso es un hombre o una persona de virtud. Y tenemos que tener esa virtud en el nombre de Cristo Jesús. También hay otro punto muy importante que ya vamos culminando los dos últimos. El 23 habla, vamos a llegar al número 24 que tenemos de cualidades. Y el 23 habla de sujeto a las autoridades porque están puestas por Dios. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener nosotros. Mire, hoy en día nosotros podemos ser hijos de Dios, sí, tenemos el poder del Señor, sí, pero hay que ser humildes y someternos a obedecer a las autoridades en cuanto la obediencia no me saque de la obediencia a Dios. Por eso yo, por ejemplo, yo cuando salgo, el alcalde y el presidente de Colombia dice que me ponga tapabocas. Así yo no lo necesite, así yo tengo la fe en el Señor que no me va a pasar nada. Pero por obediencia y sometimiento a las autoridades yo lo hago. Aunque otros cristianos y otros pastores se burlen, y entonces, ¿qué? Entonces, ¿dónde está la fe? Pues la fe está en que yo obedezco al Señor, en que creo en el Señor y me someto a las autoridades. No me da nada de ponerme un tapabocas. No me da nada de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios dice que bendice a una persona que se somete a las autoridades. Me someto a las autoridades. Dios lo manda a someterse. Jesucristo lo manifestó que se sometía a las autoridades, a los centuriones romanos. Él les obedecía. Yo quiero que me sane a un criado. Y el Señor iba y lo sanaba. No se lo merecían, claro, pero el Señor les obedecía. Cuando yo no pedirle impuestos, ¿sabes que usted no paga impuestos? Sí, claro, nosotros pagamos impuestos también, aunque era el dueño de todo, como le dijo a Pedro, yo soy el dueño de todo, somos los dueños de todo porque Dios es el dueño y es nuestro Padre y por eso son administradores, pero por ahora hay que hacerlo de esa manera, así que vaya y sacó de un pez un cofrecito de oro y dio unas monedas y pagó el impuesto de Pedro y de él. Eso es someterse. Eso es someterse a las autoridades. Por eso Cristo le dijo, lo del César, dale el César, y lo de Dios es de Dios. Sometimiento a las autoridades en el nombre de Cristo Jesús. Así que veamos esta gran bendición. La gloria de Dios, el prefecto del tiempo. Bueno, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2, bendición tan grande, versículos 13 y 14 en el nombre del Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Pedro. A la gloria de Dios en el nombre de Cristo Jesús. En el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a verlo en el nombre de Cristo Jesús, desde el versículo 13. Ya lo que dice. Primera carta de Pedro 2:13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Someteos por causa del Señor, o sea, por lo obediente y por testimonio y por testigos de Dios que somos obedientes. Nos sometemos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así que hay que someternos. Por eso, desde que yo entendí esta gran bendición, a un guarda de tránsito lo obedezco y lo respeto cuando me pide documentos, cuando me para si de pronto soy deprisa. Pero es ahí donde es la obediencia al Señor. Es ahí, en esa bendición gloriosa y maravillosa. Aun cuando de pronto lo conocen a uno o no lo conozcan a uno, ¿qué testimonio damos? Mire, decimos que le obedecemos al Señor, pues si obedecemos al Señor, lo obedecemos al que vemos, o también obedecemos al que no vemos, que es a Dios. Entonces, es eso, y aquí lo dice, por causa del Señor, sométase a toda institución humana. Ese sometimiento y obediencia, obviamente sabemos que toda obediencia al hombre va de acuerdo a que no me saque de la obediencia a Dios, porque primero debo obedecer al Señor, claro está, y no debo cometer pecado ni obedecer a cometer pecado. Pero en lo que respecta a obediencia, en hacer cosas que no me llevan a pecado, que no me llevan a salir de la bendición del Señor, me someto. Y eso hay que someternos. Mire lo que dice Romanos. Ojo con esto. Vea esta bendición tan grande. Dame unos minutos más, un par de minutos y terminamos ya. Pero mire esta bendición gloriosa y maravillosa en el nombre de Cristo. Entonces Romanos capítulo 13. Vea lo que habla Romanos capítulo 13. Es muy importante entenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que allá cada cual, ya lo que dice la Biblia en el nombre de Cristo. Romanos 13, versículo 1, dice,
Sométase toda persona, dice, está hablando aquí toda persona, aquí no hace excepción, que porque usted es pastor, porque usted es ministro, porque usted es esto, porque usted es aquello, no se puede someter. Por eso vemos hoy día personas que vemos porque son senadores, porque son diputados, porque son concejales, entonces un policía es una autoridad, les dice algo, les conviene de algo, empiezan, es que no sabe quién soy yo, es que yo no, mire cómo queda eso de mal, es que debe someterse también, aunque sea una autoridad, debe someterse, toda persona debe someterse a las autoridades, el presidente debe someterse a las autoridades o a las leyes que lo rigen, y de verdad que sería un buen presidente si lo hiciera correctamente. Y así cada uno someterse es una gran bendición. Dios lo manda. Mira la bendición que es. Mira la bendición que es. Por eso esas revueltas y todo ese poco de cosas, hay otros medios para hacer las cosas y eso, esa manifestación de rebeldía, de sujeción, eso es terrible. Vea lo que dice la Biblia en el Señor. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció. No hubiesen presidentes si yo no lo estableciera, no hubiesen gobernadores si yo no lo hubiese establecido. Nada en esta tierra puede ocurrir si yo no permite que ocurra. Así que si esa persona es mal presidente, mal autoridad, mal gobernante, ya le dará cuentas a Dios porque Dios estableció eso y él le dará cuentas a Dios por si hizo la obra mal o hizo la obra bien. Como nosotros vemos que somos administradores. Si somos administradores buenos o malos, ya Dios juzgará a cada cual. Ya Dios obrará. Entonces, lo que somos nosotros tenemos que hacerlo. Mira lo que dice la Biblia en el nombre de Cristo Jesús. Dice, vea lo que dice el versículo 2. Ponga la atención al versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, mire, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué tremendo. Acarrean condenación. Por eso no hace ningún provecho salir a protestar, a tirar piedras, a hacer cosas, a hacer una cosa, porque eso no sirve. Mejor vamos a orarle al Señor y verá que Dios es el que estableció esa autoridad, Dios obrará sobre esa autoridad. Dios es que obrará en esa persona. Y como dice la Biblia, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Si Dios permitió que esa persona llegara a ese cargo, si el pueblo, si las personas, como pasó con el faraón, si las personas empezaran al Señor, mire, vea lo que está pasando con esta persona, Dios quitará y pondrá otro. Así es sencillo. Es Dios el que obrará. Nosotros tenemos que hacerlo es obedecer, someternos, para no acarrear maldición, mire, para no acarrear condenación. Qué cosa tan tremenda. Entonces, por eso es obedecer a las autoridades. Por eso yo lo hago. Algo con tapabocas, si me dicen no salga, no salgo. Si me dicen, bueno, política no puedo por la condición de salud, está bien, por el beneficio de otra persona, para que la otra persona no se sienta mal, también lo hago por eso, gloria a Dios, sean bendecidos. Ya Dios obrará y nos dará el tiempo de volver a congregarnos, de volver a ser normal, si andar sin tapabocas, si Dios le place como sea, entonces es una bendición. Y eso no nos quita nada, seguimos predicando, seguimos sirviendo al Señor, somos de bendición en nombre de Cristo Jesús. Entonces, mire, sometiéndonos a todas las autoridades. Y la última cualidad es el perdón. Tiene que haber en la persona ese perdón. Si no perdonamos nuestras ofensas a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos va a perdonar nuestras ofensas. Y eso lo habla en Mateo capítulo 7, cuando el Señor nos enseñó ese ejemplo de oración o ese modelo para que nos diéramos cuenta cómo tenemos que dirigirnos a nuestro Padre celestial y hermoso Dios del cielo. Así que si una persona no perdona, necesitamos el perdón de Dios, porque si no me perdona Dios los pecados, ¿qué vamos a hacer? Así que por eso una persona que vive perdonando, que tiene un corazón limpio, que no tiene deuda ni tiene deudores, porque perdona en el nombre de Cristo Jesús. Así que lo vemos en la palabra del Señor y eso es una cualidad de un administrador. Perdonar, tener paciencia, porque eso va en el perdón también, en el amor, en la misericordia. Bien, gloria a Dios, qué bendición tan grande, mis hermanos, amados. Así que así hemos llegado al final de estas 24 cualidades, características de un servidor, administrador bueno y fiel para la gloria del Todopoderoso y Eterno del cielo. De manera que cuando empezamos a cumplir esa obediencia, esa fidelidad a Dios y esa buena administración, Dios nos va a ir bendiciendo porque nos va a poder dar muchas más bendiciones, nos da más capacidad, nos ve la capacidad más cuando somos esas personas, una capacidad más amplia y Él nos va a bendecir mucho más. Por eso
es una gran bendición. Queremos que Dios nos bendiga, claro. Queremos que Dios nos prospere, claro. Pero entonces hay que ser esos administradores buenos y fieles al Señor. Bendición tan grande y tan maravillosa la que el Señor nos ha permitido. Así que vamos a una corta, breve oración por efectos del tiempo. Y bueno, mañana igual tendremos otra preciosa bendición, si el Señor así le place, otro ayuno de poder, de gloria. Acuérdense que vamos para hasta el domingo 21 de junio. Así que mañana viernes estaremos de 9 a 12 igualmente orando, clamando, ministrando lo que el Señor de una manera extraordinaria como esta mañana, verdad que fue algo precioso este ayuno de esta mañana. De verdad que nos gozamos testimonios, bendiciones, qué bendición tan grande, verdad qué bendición tan extraordinaria. Y bueno, esperamos que mañana sea igual o mejor, sabiendo que el Señor nos lleva de gloria en gloria en nombre de Cristo Jesús. Esos 4 días en el Espíritu Santo, 4 días metidos y sumergidos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, mañana estaremos en ese tiempo de gran bendición por estas páginas del Facebook Pastor Darío Forero. Igual estamos subiendo las transmisiones por la página de YouTube Pastor Darío Forero, así que una gran bendición, o por el Facebook CMB Calarca. Tenemos esas 2 páginas para que ahí tenemos conexiones y bueno, que Dios se glorifique grandemente. Padre, damos gracias, Señor. Damos la gloria a Dios soberano y de la tierra. Ayúdanos que estas capacidades, cualidades, Señor, características estén en nosotros, como tú lo dices en tu palabra, que haya ese sentir, que haya lo mismo que hubo en Cristo, lo haya en nosotros, bendito Dios del cielo. Opere estas bendiciones maravillosas y extraordinarias en nosotros, bendito Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos, glorioso Salvador. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, glorioso Rey del cielo, Dios de la gloria, Dios Padre eterno. Bendito, alabado sea tu nombre, Señor. Guíanos, fortalécenos, bendícenos cada día más, Señor. En este tiempo de gran bendición, derrama tus bendiciones en nuestras vidas, en nuestros hogares, Padre. Derrama esa gloria poderosa y maravillosa que solo tú sabes hacer, Papá Santo. Rompe con toda tiniebla, todo obstáculo demoníaco, todo obstáculo satánico, todo lo que Satanás haya hecho, lo que el pecado haya causado en nosotros, Señor, Padre amado, saca todo eso. Cristo deshizo el hombre del pecado para que nosotros seamos libres, Señor, y ya no sirvamos el pecado, vivamos para Dios, estamos bendecidos, seamos instrumentos de la gloria, el Todopoderoso, Eterno del cielo, recibamos tu amor, papá, en el nombre del Señor Jesucristo. Derrama tu bendición, Señor, obra quebrantando, rompiendo, quemando y consumiendo toda ligadura, atadura, maldición, encantamiento, fascinación, inmundicia de tinieblas, artimaña demoníaca, obra satánica, la reprendemos, obras infructuosas de la tiniebla, la destruimos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, bendito Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, bendito Dios, que podamos dormir en paz. Los sueños están guardados en ti, Señor, bendito Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, soberano Dios. Te adoramos, bendito y amado Padre. Adoramos tu santo nombre, potente y poderoso Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre, glorioso Dios, porque tú eres grande, majestuoso y maravilloso, Señor. Bendito eres, Papa Santo. Derrame tu bendición y derrame tu gloria, Padre. Derrama tu favor, Señor. Bendito Dios. Te adoramos, oh Padre bueno. Bendecimos tu santo nombre, oh Dios del cielo. Bendito y alabado sea tu nombre, Papá. Gracias, Señor, por tus bendiciones tan maravillosas y extraordinarias, Señor, amado Dios. Fluyan milagros, señales, prodigios. La salvación tuya, Señor, se manifiesta en cada vida. Tu salvación se manifiesta en cada hogar, en cada familia. Padre, la prosperidad tuya, la bendición tuya, el favor tuyo, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Adoramos, amado Padre. Adoramos y bendecimos tu santo nombre, potente Salvador. Gracias, bendito Dios del cielo. En el nombre potente y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz del Señor, que la gracia de Dios, que el poder de lo alto esté siempre con cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y sean prosperados en todas las cosas que emprendan con la bendición del Rey del cielo y de la tierra, nuestro Dios y Padre celestial. Dios les bendiga y se despide de ustedes, tu pastor Darío Forero, por la misericordia y la gracia del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que estamos en el Centro Misionero de Calarcá, para la gloria de Dios, junto con mi esposa, la pastora Mónica, y bueno, y con mi hija Valeria y mi hijo Samuel, en el nombre de Cristo Jesús, que somos la familia pastoral para la gloria Rey del cielo, porque así le plació el Señor. Vamos para el servicio de todos ustedes en lo que requieran, que los vamos a servir con mucho gusto, nos contactan y que sigan dando testimonios, y mañana en ese precioso ayuno y en la noche a las 9 en el culto de guerra espiritual, en ese seminario maravilloso que estamos recibiendo de parte del Señor. Qué bendición tan grande, qué bendición tan maravillosa. Compartan, inviten, mis hermanos, den testimonio, traigan esas peticiones mañana ante la presencia del Señor durante el ayuno. Esos testimonios también, y bueno, son preparados y todo eso para que Dios les bendiga rica y abundantemente. Dios les guarde, Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús.